Hola, buenos días. Hoy tenemos nuestro primer seminario en este nuevo ciclo de seminarios de divulgación y de investigación del posgrado en Ciencias Genómicas. Y hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Cristian Mariscal Ramos. Les voy a leer una breve reseña del doctor. Él es perito particular en genética forense y además es investigador y docente. El doctor Cristian Mariscal Ramos ha dedicado su trayectoria profesional a la aplicación de la genética forense en la identificación humana y a la resolución de casos judiciales. Actualmente trabaja como perito particular en genética forense, brindando asesoría y análisis pericial ante distintas instancias legales en México. Su experiencia incluye un paso por el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el IMEGEN, donde colaboró en el desarrollo de procesos de acreditación para laboratorios de genética forense. También ha participado en la formación de estudiantes como docente y coordinador académico de la Universidad de Insurgentes, impartiendo materias relacionadas con genética y biología forense. Él es doctor en Ciencias Biológicas por la UNAM y cuenta con una especialización en Criminalística y Ciencias Forenses por el INACIPE. Además, forma parte de la International Society for Forensic Genetics, lo cual le permite mantenerse actualizado en las tendencias y avances del campo. A través de su labor pericial, académica y de divulgación, el doctor Mariscal Ramos busca acercar el conocimiento científico a la práctica forense, aportando herramientas para mejorar la interpretación y aplicación del análisis genético en el ámbito judicial. Y hoy nos va a acompañar para compartir con nosotros su experiencia y reflexionar sobre los desafíos actuales que hay en la genética forense. Pues para mí es particularmente importante recibirlo porque él estuvo participando con nosotros cuando teníamos nuestra antigua currícula del posgrado en Ciencias Genómicas y teníamos un curso de antropología molecular. Pues él siempre participaba en la impartición de una clase o dos que estaban relacionadas a que a que los estudiantes aprendieran sobre los principales marcadores que se pueden utilizar para identificación humana. Entonces, para mí es un gusto que haya aceptado compartir con nosotros y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli, y muchas gracias a la UACM. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, cabe destacar que no fue mi primera intención formarme como perito en esta área. Cabe resaltar que durante mi licenciatura estaba completamente en un área distinta, soy biólogo de formación, pero mi área de especialización durante mi tesis de licenciatura y durante los talleres de especialización en la carrera en realidad fueron sobre paleontología. Después de eso, en la maestría también me dediqué más al área de morfología y cuando se me acaba la beca, como muchos de ustedes saben, pues es cuando uno empieza a decir, bueno, está muy padre la academia, pero la realidad es que tengo que comer. Entonces, pues buscar empleo. La verdad es que al principio, aunque no era antropólogo, todo lo que había hecho en morfología tenía que ver con técnicas muy actualizadas en análisis de morfometría, medición de huesos, cosas por el estilo, que se estaba incluyendo en técnicas antropológicas, incluyendo las forenses. Y pues como me lo había pasado revisando elementos óseos de criaturas extintas, conociendo cuestiones de ciencias de la Tierra, cosas por el estilo, pues mi primera intencionalidad era tratar de buscar una plaza en el área, pero bueno, pues se abrió la convocatoria en genética forense y como biólogo pues nos habían dado también toda la parte de las herramientas moleculares. Cabe destacar que uno nunca sabe dónde va a acabar, tengo que aceptar que pues en la licenciatura me enfocaba más a las disciplinas de campo más que a las de biología molecular, pero uno de repente te da vueltas la vida y uno acaba en áreas que ni siquiera sospecha cuando empieza la licenciatura. ¿Sale? Entonces, pues aparece la convocatoria, es una convocatoria abierta, era en el tiempo de Felipe Calderón, y dije, bueno, pues vamos a darnos un clavado en todos los libros de biología molecular para lo que es el examen. Ok, pero antes de eso dije, bueno, pues yo antes de esta convocatoria nunca había tenido un acercamiento al área forense. Dije, bueno, pues si en lo que me pagó el curso, dije, voy a meter un pequeño curso en medicina forense que incluye necropsias, porque ¿qué tal si yo llego a la necropsia y me desmayo? Pues
Pues dije, pues vamos a acercarnos por lo menos para ver esto, ¿no? La verdad es que pues me acerqué y no fue tan difícil. O sea, sí tenía yo compañeros que trabajaban con organismos vivos, cosas por el estilo, pero pues la verdad yo me la había pasado trabajando siempre con material esqueletonizado, ¿no? Fue acostumbrarse un poco al olor, etcétera. Sí hay unas ciertas escenas medio estrujantes. De todas las escenas que he tenido como experto forense, quizás se me quedó muy grabada en este momento porque me tocó pasar junto a una plancha de un recién nacido. Entonces sí es así como un poquito, en ese momento sí fue como intimidante, pero pues dije, bueno, no es nada, ya sé que por lo menos no voy a desmayar ni voy a vomitar si agarro esta área. Bueno, la primera cosa que sucedió es que paso el examen, soy elegido y nos dan un curso de capacitación. Pero resulta que, oh sorpresa, no había suficientes recursos en ese momento en la PGR, que ahora ya es conocida como FGR, y como no había suficientes recursos, pues no tuvieron recursos para los que vamos al área de genética. Entonces, los que vamos a genética, nos metieron a toxicología forense. Entonces, bueno, hago una especialización en criminalística y ciencias forenses, orientación química, y pues aprendí un poco de toxicología, pero la verdad es que pues me ha servido como para dar cursos, etcétera, pero pues uno sí se da cuenta de que, o en ese momento decía, bueno, me hace falta nada más una licenciatura, ¿no? Había cosas, como además yo nunca, antes de este paso, no estaba tanto inmiscuido en el laboratorio, cosas tan básicas como que los tubos que soportan calor son Pyrex y no cualquiera. Me acuerdo mucho de que haciendo una técnica de una microextracción para aislar heroína negra, pues yo desconocía eso y me explotó el tubo. Y lo bueno es que teníamos la campana, pero dejé la campana toda llena de rastros de heroína, y bueno, pues uno va aprendiendo. Pero pues finalmente, pues yo no iba al área de toxicología, ¿no? O sea, pero bueno, se pasó la capacitación, entro ahora sí que a trabajar, y nos dan como un momento en que fuéramos conociendo, ahora sí que capacitarnos de la mano de los compañeros de ese momento, y pues los compañeros me recomiendan una de las Biblias que utilizamos en genética forense, el Butler. Pues digamos, todo lo que no me dieron en mi formación de toxicología forense, pues yo me la pasé tratando de leer este libro. También me leí libros de estadística forense para entender cómo hacer la interpretación, cosas por el estilo. Había leído algunos artículos, papers, tenía las bases moleculares, pero pues en este momento me empecé como yo mismo a tratar de hacer autodidacta para pues, hacer un buen desarrollo pues como perito oficial. Y la verdad es que el entrenamiento, la parte en la que nos dejaron leer a gusto, me duró como 2 semanas. ¿Por qué? Porque explotó lo del caso de San Fernando, que bueno, como le decía a Eli, de repente la sociedad mexicana recuerda este problema que tenemos de la crisis forense con casos como el del Rancho Izaguirre, pero la verdad es que los problemas y las fosas clandestinas tienen ya bastante tiempo. Y pues con esto lo que pasó es que se fueron muchas personas pues a las oficinas de la Fiscalía. En ese momento era la CIEDO, ahora se conoce como CEIDO, pero era la Fiscalía especializada en delincuencia organizada, y muchos familiares de personas desaparecidas pues fueron a dejar muestras. Entonces eran jornadas completas muestreando familiares de personas desaparecidas, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que un poco pasar por aquí pues te muestra el dolor. O sea, ya los que estamos relacionados con el tema de desaparición sabemos que la desaparición tiene un problema peor que cuando fallece un familiar. Cuando fallece un familiar tenemos procesos de duelo que nos permite como superar el problema. Cuando hay una desaparición forzada, una desaparición por particulares, no se permite ese proceso de duelo. ¿Por qué? Porque la persona nunca sabe el verdadero paradero de su familiar. Entonces, pues, también uno al muestrear y todo eso, pues, se va llenando de historias terribles mientras muestrea, ¿no? Porque muchas veces los familiares, pues, platican, etcétera. Entonces, pues, digamos, yo creo que en ese momento esta problemática, pues, me pareció a mí de lo más relevante. Y
por otro lado, uno llega, digamos, a la institución y pues te das cuenta de que muchos de los funcionarios no son funcionarios, son burócratas, ¿no? Pocos tienen una verdadera vocación de servicio. Y bueno, pues yo me acuerdo, estaba yo en mi escritorio dictaminando, se acerca la que era jefa de servicios periciales en el momento de PGR, la química Medina Alegría, y pregunta así como, ¿alguien habla inglés? Y yo levanté la mano y dije, bueno, pues, algo de, no tendré nivel máximo de inglés, pero pues me defiendo entablando conversación, leyendo inglés, esto. Bueno, pues te vas a ir a una capacitación en Estados Unidos. Nadie más dijo nada, después ya entendí por qué nadie más dijo nada, pero me envían a las oficinas de Cuántico a recibir un entrenamiento para el manejo de cómputo CODIS, que es una plataforma para manejar la base de datos forenses en Estados Unidos. La idea es que México tenía que, era capacitarnos para nosotros, usando ese software, establecer la base nacional de datos. Okay. Además, el FBI en ese momento donó pues la base de hardware, las workstation, no nada más para la PGR, sino en teoría donaron el equipo para todos los estados de la República, pero por cuestiones de falta de coordinación política, burocracia y eso, mientras yo estuve ahí, quedaron almacenados y nunca se instalaron. Y si se dan cuenta, el problema de la base de datos forenses se sigue hablando todavía en las mañaneras, ¿no? Y esto lo viví por ahí de 2010, 2011, nomás para darse una idea del rezago. Además, cuando yo entré, a la PGR en ese momento le habían donado otro software de análisis estadístico, pero solo para campo algodonero. Sí, están ubicados con el problema del campo algodonero. Ok, el campo algodonero es uno de los principales sitios donde se encontraron feminicidios relacionados con las muertes de Juárez. Y de hecho la Corte Interamericana da una sentencia en contra de México por cómo se está manejando el campo algodonero, y parte de lo que hicieron en diferentes instituciones fue como tratar de ayudar al Estado, y parte de esto es que se les pedía una base de datos de las mujeres fallecidas para pues llevar su identificación de los cuerpos de estos terribles feminicidios, pero el pacto era que solo se usara para ese caso, y ellos decidieron utilizarlo como su base de datos, entonces se las quitaron por incumplimiento. Cuando nos dan esta sí era para todo, pero pues siempre se quedó como, estaban ahí los servidores, pero nunca los instalaron. En ese momento pues nos dicen, bueno, nosotros les vamos a pasar los programas y el software y el hardware, pero toda la reglamentación y eso pues la tienen que hacer ustedes. Estados Unidos tiene una reglamentación, se llama QAS, Quality Assurance Standard, estándares de calidad, que en realidad son como de los estándares más fuertes para manejo de muestras forenses en relación con genética y para manejo de base de datos. Mientras que aquí en México pues no teníamos legislación alguna. Se estaba con el proyecto Diamante tratando de que las fiscalías tuvieran la acreditación en normatividad ISO 17025, es un tipo de reglas que permite que un laboratorio tenga como un sistema de gestión de calidad y que un tercero compruebe su competencia técnica. Las normas normalmente del ISO 17025 son altas, sin embargo el QAS del FBI es como de las normas más rigurosas, ¿sale? Entonces yo llego aquí pues tratando de que por lo menos haya un estándar. En ese momento el laboratorio estaba también en capacitación por Proyecto Diamante con especialistas estadounidenses para alcanzar la acreditación, y pues empezamos a manejar la base de datos y pues yo pido electroferogramas. Los que ya tienen conocimiento de lo que es electroforesis capilar, pues lo que se maneja mucho en genética forense son
electroforesis por fragmentos, o sea, estudiamos polimorfismo de tamaño, no de secuencia normalmente, aunque ahorita con los NGS pues está pasando a estudiar más la secuencia que el tamaño. Pero bueno, parte de esto mínimo es revisar que los electroferogramas, los resultados de los secuenciadores y analizadores genéticos, pues sean coincidentes con los resultados, ¿no? Mandaban perfiles de todas las fiscalías y yo dije, oye, a mi jefa, a uno de los jefes, necesito por lo menos los electroferogramas para verificar que la información esté más o menos correcta. Y me acuerdo que pues un jefe, era como 3 escalones arriba de mí, dijo, es que no es políticamente correcto pedirle a una fiscalía los electroferogramas. Entonces uno se queda así de, bueno. Por otro lado, ¿por qué nadie me había levantado la mano? Pues yo era muy novato en ese momento, y lo que nadie me dijo es que el jefe del área, no el del laboratorio, sino el del área, pues tenía ya planeado que su protegida fuera a esa visita a Estados Unidos, solo que la directora no está muy de acuerdo porque la compañera no manejaba nada de inglés. Pero yo no sabía esa situación, entonces por eso nadie levantó la mano de que supiera inglés, porque pues todos sabían que pues el jefe ya tenía como que ya tenía agendado a quien quería que fuera a esa capacitación. Entonces cuando yo regreso se vuelve súper pesado. En teoría teníamos tiempo, obviamente toda esta crisis de San Fernando elevó en ese momento, digamos, el peso político de este problema de los desaparecidos, y en vez de estar trabajando para armar la base de datos, el jefe me la pasaba recibiendo y en vez de dejarme trabajar en base de datos, y por lo mismo pues también era fines de semana y los peritos de la guardia de fines de semana y días festivos estaban ahí, mientras a mí me mandaban a diligencias, Navidad, cosas por el estilo. Y la gota que derramó el vaso es que se me solicitó en algún momento trabajar con muestras que no estaban registradas por cadena de custodia ni por entrada legal a la PGR. Y dije, bueno, si me estoy batallando con mis jefes y con mis compañeros de tratar de mantener estándares de calidad que no están legalizados, pero que por cuestiones éticas uno sabe más o menos cómo tiene que funcionar, que cómo voy a poder hacer esto si trabajo muestras que son completamente legales. Entonces en este momento presento mi renuncia en la PGR para no caer en esta situación. Sí. Bueno, la verdad es que pues la salida fue intempestiva, o sea, y pues traté de conseguir trabajo en diferentes áreas asociadas. En ese momento pues busqué en fiscalías, no es que hubiera muchas plazas, ni ahora ni en ese momento. Entonces traté de entrar a una entidad de acreditación. Conseguí trabajo, pero pues el trabajo me dieron en una oficina donde estaba laboratorios clínicos y forenses. Laboratorios forenses tenía 2 clientes, mientras clínicos tenía 30. Y la verdad es que más que dedicarme a cuestiones técnicas era como trabajo de ventas por teléfono a los laboratorios para tratar de convencerlos. Entonces decidí pues tratar de lanzarme como perito particular. Cabe destacar que no lo puse aquí, pero cuando dejo ese trabajo hay una universidad que está muy cerca de su casa, que es la Universidad de Insurgentes. Pues yo también, como salido de PGR, dejé mis documentos, y pues en lo que empezaba a hacer la búsqueda de clientes y cosas por el estilo, pues me sirvió como entrada de trabajo. También en ese momento, cuando salí, antes de conseguir la EMA, tuve el apoyo también de una conocida del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, la cual también me permitió ayudar en un proyecto de morfometría geométrica con remunerado, en lo que conseguía trabajo. O sea, también la salida intempestiva pues representa esto, ¿no? De pues hay que seguir trabajando para ver cómo consigues el recurso. Pues lo primero que hice fue como tratar de distribuir tarjetas. No funciona mucho. Lo que funciona más es, si alguno de ustedes quiere ser perito,
Pues sí, muchas de las veces es que tienen que ser periodos oficiales en algún momento, o entrar a algún órgano y tratar de entrar a las listas de auxiliares de servicios de juzgados, pues del Poder Judicial Federal, Estado de México, etcétera, y pues anunciarse un poco en internet para que cuando estés en la lista, pues traten de elegirte a ti antes de a otros de los compañeros, ¿no? También una de las ventajas es que el área de genética pues no tiene tanta saturación como pueden ser otras áreas, ¿no? Donde usa tanta especialización como dactiloscopía, criminalística, etcétera. Okay. También pues cuando uno va con esto, pues gran parte fue la asociación con laboratorios. Pues yo, digamos, con toda esta experiencia ya, saber de la necesidad de un laboratorio acreditado como alianza comercial para trabajar como perito y buscar que te maquille las muestras es importante, porque eso te da pues también una seguridad a ti de como perito de que el laboratorio con el que estás trabajando tiene una acreditación. ¿Por qué? Porque tener los recursos para montar un laboratorio propio es imposible, ¿no? O sea, los equipos son carísimos. Y pues empecé a trabajar con laboratorios en 17025 para casos penales, cosas por el estilo, y como las paternidades no requieres trabajar en ISO, solo muestras de referencia, pues en esos conseguía precios más baratos con la ISO 15189, que es para clínicos, y muchas veces como laboratorios clínicos también hacen pruebas de paternidad, pues por eso te permite defenderte. Y por otro lado te da seguridad, ¿por qué? Porque legalmente no se pide, o sea, tú vas a un juzgado y no te piden ese tipo. Cuando me han pedido trabajos de, documentación de laboratorios en juzgados, normalmente me piden el registro en COFEPRIS. Pide nada más que haya un químico que esté al mando del laboratorio, ciertos registros, pero no hay ninguna cuestión de gestión de calidad ni nada por el estilo. Y bueno, a partir de eso, pues yo empiezo con el tiempo, pues, a dedicarme a este tipo de peritajes. Además, nunca dejo la parte de las clases porque es una entrada extra. Y antes de entrar a esta parte de los peritajes, por ejemplo, en pandemia que cerraron los juzgados, lo que era la entrada secundaria se volvió el único punto de manutención, ¿no? O sea, con los juzgados cerrados, cuando empezó la pandemia, pues esto de dar clases fue mi única método de obtener dinero durante esta temporada. Y bueno, pruebas de paternidad. Si yo trabajo en casos forenses, en casos de genética forense, el 85% son casos de paternidad. Normalmente son por pensiones alimenticias, o sea, padres irresponsables que no se hacen cargo de la responsabilidad de tener hijos, los demandan las madres para pedirles pensión de alimenticias. Otro punto importante son herencias. ¿Okay? Cabe destacar que cuando la mamá hace la demanda, casi el 100% de las veces es positivo. O sea, ¿por qué? Porque normalmente la mamá sí sabe que está la seguridad de a quien está demandando, aunque sí me pasó una vez un caso donde la madre del niño estaba igual interesada que los papás para saber cuál era el resultado, pero la mayoría de las veces las madres sí saben. En caso cuando los papás piden reconocer a un menor porque sospechan que puede ser el papá, pues sí, a veces sí llegan a hacerlo, otras veces no llegan a hacerlo. Ahora, desconocimiento de paternidad. Cuando nosotros estamos en un proceso de reconocimiento de paternidad, hay algo que hace que los procesos sean relativamente más ágiles, que es que los jueces siempre van a velar por el interés superior del menor. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si el papá no se presenta y esto por el estilo, dice, bueno, como estoy cuidando los intereses del menor, si tu papá no te presentas, yo dicto presunción de paternidad por tu falta de acercamiento al juicio. ¿Sale? Pero el problema es cuando son desconocimientos de paternidad. Cuando es desconocimiento de paternidad, pues si se dan cuenta, este proceso, si acaba a favor del demandante, pues va a acabar de que el niño, digamos, pierde ciertos derechos porque el que era reconocido como su papá ya no lo va a hacer.
Entonces, en estos casos, por ejemplo, sí son mucho más lentos cuando las partes no cooperan. O sea, sí me han tocado, por ejemplo, casos donde las partes cooperan. Me acuerdo de un caso en el que era una pareja que el señor, digamos, registró a un hijo que sabía que no era suyo, pero en ese momento que piden el caso, el problema es que el señor tenía una enfermedad terminal. Entonces lo que querían era, antes de que la persona falleciera, registrar al niño con los apellidos del verdadero papá para que tuviera, digamos, esa protección de tener un padre, y el papá biológico estaba de acuerdo. Entonces esos casos funcionan muy bien. Pero hubo un caso en el que nació un niño y la abuelita, bueno, la abuela le dijo al papá: oye, es que ese niño no se parece a nadie de nuestra familia. Y la abuela fue y le hizo una prueba, pues en un laboratorio, y salió negativa la prueba, y pues empezó un proceso de desconocimiento de paternidad. Ese lo empecé por ahí del 13, creo, 2013, y seguía yendo a audiencias para ver si la mamá llevaba al menor todavía el año pasado. ¿Por qué? Porque los jueces es muy difícil que digan no es el papá por las afectaciones que puede tener el menor. Les digo, también está el reconocimiento de paternidad por parte de los padres. Esto se da mucho cuando los padres sospechan que ellos pueden ser el papá de alguien y empiezan el litigio. Otra forma en la que empiezan mucho estos litigios son por los abuelos. Me han tocado muchos casos donde la verdad los jóvenes, bueno, son jóvenes los papás, y muchas veces pues van bien en la relación, tienen al niño y se pelean. Entonces la mamá lo registra como soltera, pero los que quieren más que el interesado papá es que los abuelos son los que quieren tener contacto con el nieto, y son los que normalmente están llevando como si fueran niños de preparatoria a los supuestos padres al juzgado para llevar ese tipo de procesos. Ok, actualmente este problema se superó porque un tutor ya implementó estas pruebas, pero muchas veces tuve problemas para poder ejecutar pruebas prenatales. ¿Okay? Hay dos formas en que se pueden hacer las pruebas prenatales. Una era tomando muestra de líquido amniótico, pero cualquier muestreo de líquido amniótico puede llevar como complicaciones un aborto espontáneo, por lo cual no se recomienda para nada hacer este tipo de cuestiones. Y la otra es utilizar ADN fetal libre en sangre. Se requieren técnicas especiales para aislar este tipo de ADN, pero pues se pueden hacer pruebas de paternidad con esta técnica. El problema es que en México no encontraba un proveedor. Pues leyendo artículos tú sabes dónde puede haber laboratorios que sí lo hagan, porque pues hay publicaciones también de casos, pero el problema también es la paquetería. Cuando son muestras legales es muy difícil que una empresa de paquetería quiera trasladar este tipo de muestras. Lo mismo, por ejemplo, también cuando he tenido casos, más adelante vamos a ver, de identificación de personas, pues muchas veces no puedes ofrecer un laboratorio internacional como BODE o como un instituto como tipo institutos internacionales. ¿Por qué? Porque el problema es el movimiento de las muestras. Bueno, casos penales. Normalmente la mayoría de los casos penales en los que participo son cuestiones relacionadas con agresiones sexuales. ¿Ok? Pero he trabajado en otros. Por ejemplo, me recuerdo mucho un caso de feminicidio, y siempre es importante en estos casos revisar el expediente. Cuando vamos a casos penales, creo que sí se vuelve importante tener nociones de criminalística. Cuando uno va a pruebas de paternidad, pues sabiendo la parte molecular, los modelos de herencia, etcétera, la puedes hacer. Ya sea que sea una prueba de paternidad o una prueba de relación de parentesco, cuando quieren probar relación abuelo-nieto, tío-sobrino, etcétera, porque el papá no está, pues con la parte de biología molecular es suficiente. Pero en casos penales es importante revisar el expediente y muchas veces hacerle o tratar de ver cómo le puedes ayudar con tu conocimiento en biología molecular al abogado.
¿ok? Tener nociones de criminalística y derecho y trabajar en equipo con el litigante. ¿Por qué? Porque además muchas veces los litigantes como que les cuesta trabajo eso. De los primeros casos que tuve, pues cuando vamos a tomar, o sea, como que el abogado quería que trabajara las muestras. Cuando voy por las muestras, pues están todas mal preservadas en la bodega de indicios, están llenas de hongo. Y pues yo trataba de decirle al abogado, oye, necesito estos documentos, estos, pero el abogado como que nunca trató de, vamos a sentarnos a platicar por qué me estás pidiendo esto. Es como, los pidió, no se lo entregaron, entonces entregué mi dictamen y hasta la junta de peritos pues se dio cuenta de que no podíamos retrabajar las muestras porque eran trabajables, pero toda la junta de peritos era atacar cómo trabajaba el laboratorio. Entonces hasta la junta de peritos se dio cuenta, usted estaba trabajando sobre atacar la calidad del laboratorio. Y dije, sí. Si me hubieras ayudado tú a promover esto para obtener esa documentación, pues hubiera sido más fuerte. De todos modos, esta asesoría funcionó. En este caso, en este primer caso, además, estaba muy de moda esto que les decía de la acreditación de los laboratorios, y era en la Ciudad de México. Yo trabajé las muestras de todos modos con un laboratorio acreditado, y como yo sabía que ellos tenían el chip de que lo estaban como tratando de convencer de esto de la acreditación, me acuerdo que la pregunta así, donde solito cayó el perito oficial es, ¿me puede decir cuáles son las ventajas de la acreditación? Y ya, las dijo como seguramente lo estaban entrenando en la fiscalía. Dije, muy bien. Yo digo, bueno, pues por eso estoy trabajando con un laboratorio acreditado. ¿Su laboratorio está acreditado? Respondió no. Y, o sea, sirvió ahí como en la junta de peritos como para desestimar todo esto, y ya concatenando que las muestras estaban embaladas en plástico, lo cual promueve que se proliferen hongos y bacterias, cosas por el estilo, pues todo esto deja en duda, además de, bueno, si ni siquiera saben embalar muestras biológicas, ¿qué seguridad tenemos de que saben hacer lo demás del análisis, ¿no? En otros casos, por ejemplo, un licenciado me dice, oiga, es que no entiendo cómo es posible obtener un perfil genético si no había sangre, no había semen, etcétera. Como que él quería que mi dictaminación fuera de por qué no podía encontrar ADN si no había fluidos biológicos. Ya revisando el caso, dije, no, tu caso es completamente al revés. Hay algo que nosotros llamamos que es ADN de contacto, que nosotros dejamos nuestro ADN solo por tocar la mesa, tocar la botella, el picaporte. Se supone que lo que dicen los artículos es que puede ser por descamación de células de la piel, algunas células que se van con el sudor, etcétera, pero ahí queda el ADN. El gran problema es, este caso fue durante pandemia. El lugar de los hechos del feminicidio fue en la casa donde vivía la víctima y el imputado era su pareja. En el lugar de la escena, que fue un crimen bastante violento, donde hubo uso de armas contundente sobre la cabeza, cosas por el estilo, no había ningún indicio relacionado con el imputado. Pero, lejos de la escena, fuera de toda la escena, estaba el carro de la pareja, estamos en pandemia, que cuando llegaron los criminalistas no había indicios de que el carro estuviera caliente, que el motor fuera movido, que fuera usado como para que alguien llegara o se fuera de la escena, pero pues sabieron todo y encontraron guantes en pandemia. En los guantes del dueño del carro, que era pareja sentimental de la víctima, encontraron que en los guantes hay una mezcla de ADN del imputado y la víctima. Ahora, en pandemia, ¿cuántas personas usábamos guantes? ¿Qué tan común era que tú, si tienes una pareja y estás en pandemia, toques con los guantes que estás usando a tu pareja? La otra prueba es que había pintas que decían las iniciales del Cártel Jalisco Nueva Generación en la escena, y encontraron unas latas de pintura, pero nunca hicieron el examen, el peritaje en química para comprobar que la firma química, llegan a haber cuestiones de espectrometría de masas, ¿alguna?
Sí, perfecto. Bueno, con espectrometría de franjas o infrarrojo tú puedes comparar los patrones de espectrofotometría con infrarrojo o espectrometría de masas para verificar como la firma química y verificar si las tintas tienen el mismo origen o no. Nunca se hicieron eso. Lo que se hicieron es las latas de pintura que estaban en la casa de esta persona, les tomaron muestras y encontraron el ADN del dueño de las pinturas. Qué sorpresa, ¿no? Entonces, estos eran los indicios que estaban señalando al imputado. De nuevo, en el lugar de los hechos no había ningún indicio sobre la víctima, él cuando fue detenido no tenía ningún tipo de indicios de la víctima sobre él, sangre o algo así. Esos eran los indicios que lo estaban imputando. O sea, ¿cuál fue? No necesitamos dictamen, lo que necesitamos decir es, así como en tu casa puedes encontrar huellas dactilares porque ahí vives tú, pues también en tu casa puedes encontrar el ADN, pero ninguno es de criminalísticamente relevante. O sea, sí, estás perfil genético, pero es mi casa. ¿Cómo esperas que no esté mi ADN en mi casa? ¿Sí me explico? Y bueno, ya revisando un poco la parte de derecho, la persona no fue detenida por feminicidio. ¿Por qué cree que fue detenido? Así es. Típico IPH es informe policial homologado. El informe policial homologado lo que estaba diciendo es que la policía lo encontró en calzones y no sé en qué parte tenía guardada una muestra de cocaína. Muchas veces, ¿qué pasa? Por falta de profesionalización de los policías, pues se hacen detenciones tratando de alegar a delitos de prisión preventiva oficiosa como el tráfico de drogas. Después esto no prosperó, pero sirvió para detenerlo y después tratar de imputarlo. ¿Sale? Hubo un caso de una persona que estuvo 3 años en reclusorio. Fue imputado por violación y cuando digamos, las muestras, nunca entendí por qué Fiscalía no las llevó a genética, solo se quedó hasta pruebas para identificación de fluidos. Si había semen, el imputado fue sentenciado culpable. Después un abogado revisó su expediente, dijo nunca se revisaron las muestras. Entonces ahí entro yo, analizo las muestras, no hay coincidencia con el perfil del imputado y se logra su liberación. Pero ¿cómo llegamos a esos 3 años de cárcel? El chico decide irse de fiesta con sus amigos y se les hizo fácil después pasar por estas señoritas de la vida galante, llevarlas a un motel y cuando descubre que lo querían robar la cartera, la agarra para tratar de evitar que se vea el dinero y es cuando ella sale gritando que le estaba violando. Entonces, por esta situación, se echó 3 años de su vida en un reclusorio, ¿sale? Obviamente, pues también hay que tener en cuenta que pues normalmente trabajo en cuestiones de defensa, pero pues también, ¿no? O sea, es importante que todos siempre trabajemos con perspectiva de género, porque también estamos en un país altamente machista, entonces también se dan los casos contrarios. También me ha tocado casos en los que el abogado piensa que genética va a sacar a su cliente. Me acuerdo mucho de un caso de hubo una violación y tuvieron un producto, se obtuvo el producto del aborto y pues cuando hice la prueba, pues, o sea, el detenido sí era el papá, ¿no? Y, pues es que si tú no me dices la verdad, pues yo no puedo hacer nada, ¿no? O sea, lo único que hago es, pues sí, las pruebas de la fiscalía son congruentes y pues, ahí está tu dictamen. Ellos en el sistema actual pues pueden decidir no entregar este dictamen, así como la fiscalía trata de defender su caso, pero siempre es, pues dime la verdad, así yo veo cómo te ayudo, ¿no? Como decía, cuando el cliente miente, pues es muy difícil, ¿no? O sea, yo siempre les digo, pues el resultado que se va a entregar es lo que obtenga en el laboratorio, o sea, yo no puedo modificar más allá de eso. Y tanto en casos penales, pues sí me han tocado así que, es que mi cliente dice que esto, ya que está el resultado, pues resulta que no. También se dan paternidades. En mi primer caso en el que un cliente mintió, íbamos hacia el juzgado y el cliente decía, es que yo no he tocado a la madre con el pétalo de una rosa, ¿no? O sea, yo era mi compañera de trabajo, pero nunca tuve relaciones con ella. Cuando el dictamen da positivo a la paternidad, yo era su pelito, pues por la positiva paternidad,
Me dice, ay, pero ¿cómo es posible si siempre usé condón? Y yo, oye, ¿no que me dijiste al principio que nunca? Entonces, se da. Entonces, eso es importante. Cuando yo soy perito, yo puedo decirle, bueno, ¿cuál es tu teoría del caso, abogado? Pero la teoría del caso del abogado siempre se va a definir a lo que le está diciendo su cliente. Si nos miente, pues, normalmente, pues no hay forma de ayudarlo. Técnicas en desarrollo, ok. Tuve un caso en el que una persona tenía un problema de que tenía un gemelo. Y pues, como eran gemelos y genética da igual para los gemelos, estaban los dos en la cárcel. Ahora yo, leyendo artículos y eso, había leído de técnicas de epigenética que pueden pues reconocer entre dos gemelos. Pero pues el problema es que cuando yo empiezo a contactar los laboratorios así de universidades, pues como que era muy difícil, o sea, decían, sí, pero obviamente la epigenética de cada tipo de célula es diferente. Y decían, bueno, primero tendrías que contratar a un laboratorio que tuviera como de estas técnicas que con láser separan células para separar solo células del epitelio bucal, porque es una colilla de cigarro. Y esto pues está a nivel experimental, entonces muchas veces lo que está en desarrollo en la academia es muy difícil implementarlo. Segundo, pues encontrar un laboratorio particular que trabajara en NGS en el área forense de epigenética era carísimo y tendría que haber contratado como 3 laboratorios distintos para el caso. Al final el presupuesto era imposible, entonces de repente usar estas técnicas o lo que está en desarrollo es como difícil. Normalmente tenemos que ir viendo qué es lo que va a hacer comercialmente, porque aunque sabemos que se pueden hacer cosas, si no están como estandarizadas todavía, es muy difícil aplicarlas en el área ya práctica. Bueno, como les decía, 85% pueden ser casos de paternidad en mi trabajo, un 10% restante penales y el 5% identificación de restos humanos. Muy pocas familias de personas desaparecidas tienen el capital para pagar ese tipo de pruebas. Yo sé que la SEAP, o por lo menos hasta antes de este sexenio, sí llega a reembolsar ese dinero, la cual es una ventaja, pero pues también me han tocado casos donde las víctimas no tienen acceso al expediente, y esto es una violación, porque ya la víctima de la Ley General de Víctimas pues te dice que la víctima tiene los mismos acceso al expediente que un imputado. Pero bueno, tenemos muchas falencias en esta área. Tuve un caso muy particular donde tuve que tratar de encontrar relaciones de parentesco con restos calcinados en plataforma. O sea, literalmente de una persona me entregaron una cajita de pizza de Domino's con cenizas y cachitos supercarbonizados de hueso. Traté de trabajarlos por STR, si ADN mitocondrial, pero no fue posible encontrar resultados. Actualmente, en ese momento, tiene como 5 años, no encontré un laboratorio particular con NGS, actualmente lo hay. Pues se podría tratar de ver si alguna de estas técnicas puede encontrar algo, pero pues sí hay casos donde el material queda muy destruido. Y bueno, pues más o menos con esto acabamos. Si tienen algún tipo de pregunta, cuestión, pues con gusto platicamos. Y pues bueno, esto es más o menos como una idea de lo que hago como profesional. Sobre el área forense, ¿se necesita mucho personal forense en el país? Sí. ¿Las fiscalías abren muchas convocatorias? No. ¿Está bien remunerado como perito oficial? No, no está bien remunerado, la carga es muchísima. Y como perito particular, pues hay que ir haciendo la cartera de clientes, no es tan fácil tampoco, tratar de entrar a estas listas. Y pues ahorita estamos pendientes de cómo
o qué va a pasar con los peritos particulares que estamos en listas judiciales con estos nuevos cambios, ¿no? Si se dan cuenta, ahorita hay una reforma judicial muy importante que nos va a llevar a elección de jueces, entonces pues vamos a ver a nosotros peritos que muchas veces, si revisamos a nivel constitucional, ni siquiera aparecemos a nivel constitucional, aparecemos hasta procedimientos penales y civiles, y vamos a ver qué pasa con estas reformas, ¿no? Porque pues va a haber un cambio y todavía no sabemos cómo se va a reflejar a nivel de peritos adscritos a la lista de peritos. Ahora, la lista de peritos es un problema porque es como un requerimiento que te piden para ser perito, pero al mismo tiempo dicen, esto no te garantiza que seas perito. Entonces, como que hace falta también órganos colegiados en el área periciales para avalarnos como peritos, y pues más o menos así está la cuestión de trabajo. Hay muchos compañeros que solo les gusta trabajar familiar porque pues trabajar en cuestiones de detenidos, en cuestiones de desaparecidos, pues muchas veces uno sí va con mucho cuidado cuando va a ese tipo de diligencias. Y pues con esto terminamos. Este es mi correo. Entonces, cualquier cosa que yo les pueda ayudar, con gusto. Y pues quedo abierto a cualquier pregunta que tengan, chicos y chicas. Hola, buenos días. Muy interesante su plática. Muchísimas gracias. Hablar de estos temas siempre nos deja con un vacío existencial y un mal sabor de boca. En su experiencia nos podría contar, bueno, me gusta el chisme. Entonces, ¿nos podría contar como algún caso en el que usted haya trabajado que le haya dejado buen sabor de boca o una buena satisfacción en este caso? Bueno, los peores sabores de boca me los he llevado cuando he estado en las instituciones oficiales. O sea, como les decía, uno estar capacitado para trabajar una base de datos y que por cuestiones políticas no te permitan hacerlo. En el IMEGEN, uno positivo es que el gobierno dio recursos para tratar de meter NGS para el caso de personas desaparecidas. El problema es que justo yo entro ahí cuando sale Carla Quintana y está haciendo pues toda esta campaña de desprestigio por parte del gobierno. Entonces yo cuando llego digo, estamos trabajando, o sea, el IMEGEN tenía un trabajo muy raro. El IMEGEN tenía los equipos, pero el personal era de la Comisión Nacional de Búsqueda, porque nunca se completó el laboratorio de identificación forense que estaban haciendo en Cuernavaca. Entonces lo primero que digo, aguas, acaba de saber Carla Quintana, el gobierno está haciendo modificaciones ahí, en cualquier momento se puede llevar al personal. Me dijeron que estaba loco. Cuando le asignan los recursos al IMEGEN, se enoja la Comisión Nacional de Búsqueda con sus nuevas personas y nos retiran el personal cuando tenemos que correr para obtener la acreditación antes de diciembre. Por otro lado, la persona encargada de calidad, pues lo que quería era la jefatura de calidad a nivel IMEGEN. Y yo le dije a la persona, oye, la persona de calidad sabe, pero no está cooperando porque tiene otros intereses. Y el director en ese momento me dijo, pues es que ella es una persona que trabaja mucho. Cuando me dijo eso, pues ya entendí, ¿no? Me recordé de cuando algunos priistas decían que el jefe del sindicato de petroleros trabajaba mucho también, entonces dije, no, pues estuve ahí un rato, pero pues al final siempre son como, o sea, una deshumanización hacia el problema de la crisis forense. La otra es, pues, por ejemplo, yo tengo, o sea, a partir de esto que me pasó, pues yo le pedí al Centro PRO algunos manuales de guías para familiares de personas desaparecidas, porque muchas veces pues uno se da cuenta que los abogados pues les falta a veces como las nociones básicas de qué hacer, ¿no? Entonces, pues es terrible, ¿no? O sea, no me ha tocado hasta ahorita, me han tocado muy pocos casos de eso, porque digo, muchas veces son personas con escasos recursos. Hasta ahorita todas las identificaciones han sido congruentes con lo que da el Estado, pero por ejemplo hubo un caso muy politizado, donde una persona que fue detenida por la policía de un estado, y el gobernador dijo que la tenía en resguardo y que la policía le iba a entregar a sus familiares. Esta persona nunca llega con sus familiares. Días después se encuentran sus restos embolsados.
La fiscalía da positivo a la identificación, los familiares hacemos la prueba, se concreta el peritaje, pero el más indignado o el más como infeliz con este resultado era el abogado. ¿Por qué? Porque el abogado que daba acompañamiento a la persona pertenecía a un partido de oposición al que gobernaba en ese momento ese estado. Pero el abogado lo que quería era un resultado para atacar al gobierno, pero ni siquiera entendía bien cuál era la condición. ¿Por qué? Porque al haber, o sea, el Estado tener control de esta persona y no regresarla a su casa, si no había pues no podía ser desaparición o que estaba desaparecida la persona, como que el abogado decía, ¿qué hago? Digo, bueno, pues si los policías no te la entregaron y la persona murió, lo que tienes es una ejecución extrajudicial. Lo que tienes que aplicar es el protocolo de Minnesota, o pedir que se aplique el protocolo de Minnesota, porque lo que tú estás teniendo es que hubo una ejecución extrajudicial de esta persona, lo tenía en el poder del Estado y la encontraste muerta, ¿sí me explico? Pero los abogados ni siquiera tenían esta noción, o sea, para él lo peor que podía pasar es que los restos sí fueran, porque no podía decir que había habido la desaparición, ¿no? Y dije, está peor, muchas veces los criminales desaparecen a la persona para que no esté la evidencia. Sí, es difícil, la carga emocional es mucha. Bueno, tú trabajas con personas, con familiares de personas desaparecidas, pero pues es o sea, de verdad muchas veces pues tienes que aprender a trabajar esto, pero por otro lado pues necesitan ayuda, ¿no? O sea, yo trato de hacer lo más que se pueda, trato de concientizar a mis alumnos en esta área de la importancia. Los que me conocen pues como profesor muchas veces los llevo a lugares o cuestiones relacionadas con personas desaparecidas. Pero por otro lado, quizá los que más disfruto son los penales, porque me encanta como meterme a la investigación de todo el expediente y tratar de dar la mejor estrategia para apoyar las teorías del caso de los abogados. Como que también dando estas materias, pues sí me he involucrado más en áreas criminalísticas que, aunque hice la especialidad, no me dieron criminalística. Tristemente, mis maestros de criminalística me dieron derecho penal con el nuevo sistema acusatorio, cuando mis maestros anteriores de derecho penal ya me habían dado lo mismo. Entonces, los maestros que me tenían que dar las bases de criminalística no me las dieron. Yo lo fui aprendiendo dando clases de criminalística poco a poco, pero es muy padre cuando te metes un expediente y tratas de armar en rompecabezas y ver qué técnicas moleculares aplicar, usando todo tu bagaje de criminalista y de derecho que tienes, ¿no? Es una deformación bastante rara que tengo yo en estos campos. Y bueno, tengo otra pregunta rápida. Con respecto a la cadena de custodia que tienen que llevar los indicios, ¿qué tan probable es que se descarte una muestra por problemas en esta cadena? Es baja. Está el internet muy mal aquí, ¿verdad, Eli? Como para buscar algo en internet. Ok. Antes de la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales, decía que no se podían recibir indicios y que perdía su valor probatorio cuando se rompía esto. Cuando entra el Código Nacional de Procedimientos Penales, hay una parte en el código que dice el indicio no pierde su valor probatorio si se rompe la cadena de custodia, a menos que una autoridad competente dictamine lo contrario. Entonces ahí lleva el punto. Entonces, en casos, por ejemplo, ahorita llevo uno donde hay violaciones en la cadena de custodia, pues tienes que tratar de explicar en tu dictamen cuáles son las consecuencias, qué pasa si se pierde la trazabilidad. La trazabilidad es conocer qué pasa de una muestra desde que es procesada o es tomada la muestra hasta que se destruye, o sea, su paso por el lugar de los hechos, su paso por cuando es transportada, laboratorios, bodega de indicios, cuando se destruye o cuando es regresada. Pero sí es difícil. ¿Por qué? Porque al principio, cuando entra el nuevo sistema, muchos casos se caían por cadena de custodia. Y en vez de tratar de solventar el problema base, que es capacitar a los operadores del derecho más básicos, donde tenemos mayor debilidad, que es el primer respondiente, como esto no funcionaba y se estaban cayendo muchos casos por cadena de custodia, decidieron reformar la ley y que este cacho quedara así. Entonces, ahí está el detalle. Muchas gracias. De nada.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La otra vez estaba comentando con una amiga que ella es de Derecho y pues estábamos platicando sobre la situación que pues ahorita está, bueno, siempre ha existido, pero actualmente hay más casos, sobre desaparición forzada de nosotras, las mujeres. Y ante una situación de conflicto con otra persona, ella nos decía que pues nosotras no golpeemos a la persona que no se nos quiera hacer algún daño, ¿no? Que ante el acto de derecho o sea, de una, ¿cómo decirlo? Cuando se hace la declaración, si aparece que yo traté de defenderme, la otra persona pues tiene esa cosa a su favor, ¿no? Y quería también, nosotras estábamos platicando hasta ese punto en donde, ¿qué podríamos hacer nosotras para dejar como que pruebas de nuestro ADN con nuestra familia que estén resguardadas ante una posible desaparición? O sea, si hay o sea, si puede ser una cosa viable, porque ellas comentaban que en YouTube hay como un tutorial de cómo tienes que dejar pruebas y que tu familia las tenga a la mano para si estás en una situación de desaparición. Gracias. Bueno, tu pregunta fue sobre desaparición forzada. Sí. Primero, desaparición forzada es cuando una persona desaparece por obra, conocimiento o aquiescencia de un agente del Estado. Esto queda muy claro. Okay. O sea, por acciones que el policía, el militar, el trabajador del Estado te desaparece. Conocimiento es que sabe que te estás desapareciendo y no hace nada por omisión. O sea, si tú ves un militar que, como a los chicos de Ayotzinapa, hubo un documental que se llama, creo que Mirar Morir, de Ayotzinapa, que documenta que los militares estuvieron presentes en ciertas partes de la masacre y no hicieron nada. Eso es su misión. Y aquiescencia es cuando tú sabes que está pasando, o sea, como que sabes, pero no, o que estás en contubernio con quien está desapareciendo. O sea, por ejemplo, si yo soy un policía corrupto y sé que un cártel va a levantar a una persona y lo permito, es aquiescencia. ¿Qué pasa? En el mejor de los casos, tu caso va a llegar al Ministerio Público. Pero, por ejemplo, se ha documentado mucho de que detenciones ilegales pueden llevar a desaparición o a tortura y ejecución extrajudicial. Entonces, digamos, lo que dice tu compañera es, en el mejor de los casos, tú quedas viva y puedes ir al Ministerio Público y levantar tu demanda. No siempre es así, entonces lo que yo te diría es, haz todo lo posible para evitar la situación. ¿Por qué? Porque puede ser que tu vida esté en juego. O sea, tú pensando jurídicamente puede ser que haya algunas cosas que evite que haya justicia, pero si tú te dejas levantar o te dejas desaparecer, pues puede ser que nunca puedas dar tu declaración, ¿sí me explico? Sí. O sea, tristemente verlo así. Y ese es un problema, o sea, es un estado en el que, como dicen los familiares de personas desaparecidas, en el mejor de los casos regresas a tu casa, en el peor te encuentran muerto, pero en el regular más bien, en el peor no saben dónde estás. Entonces, no pienses en el proceso judicial, piensa en ese momento que te vean, hacer lo más posible para evitar que desaparezcan, o que por lo menos gritar eso para que sea más difícil desaparecerte, ¿no? Y te tienen que llevar al Ministerio Público, etcétera. Si ya después por algo de esas acciones se desvirtúa la cuestión jurídica, por lo menos vas a estar ahí. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Segunda pregunta, ¿cuál fue? Si hay alguna forma de que yo en mi casa deje, no sé, si mi cabello funciona. Si... algo así me dijeron en algún congreso de personas desaparecidas. Para yo obtener ADN de cabello necesito 10 cabellos con bulbo, lo cual me lleva a arrancar como 30 cabellos
con pinzas de depilar, porque si yo lo corto no tienen bulbo, usted lo puede obtener ADN mitocondrial. La opción más viable es que consigas una tarjeta FTA. ¿Alguno de ustedes trabaja FTAs en su labor? Son papeles filtros que tienen químicos que evitan la proliferación de agentes biológicos que destruyen el ADN, lo dejas en un sobre y este te puede servir para que sea como un background. También puedes tener un perfil genético, pero ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, si lo sacamos hace 10 años, pues posiblemente eran 13 marcadores, ahora son más de 20. Entonces, tener el FTA, este almacenamiento en la tarjeta en condiciones secas y sin humedad y adecuada temperatura, te puede durar mucho tiempo. Si surgen nuevas tecnologías, siempre van a poder aplicar las nuevas tecnologías a tu muestra. Pero pues aquí el caso es, imagínate, o sea, nadie sabe cuándo va a ser víctima de desaparición forzada. O sea, eso nos lleva a la paranoia que la que vivimos como para tener nosotros siempre una muestra por si desaparecemos. Cuando una de las, los que tienen algo de noción del derecho, teóricamente nosotros damos ciertas libertades en un contrato social para que el Estado nos dé cierta seguridad, se trae una seguridad de que no vamos a morir o a ser desaparecidos, ¿no? Entonces, pues parece que en México pues no estás cumpliendo esta parte del Estado social donde, pues imagínate el miedo de que todos tenemos que tener muestras biológicas por si desaparecemos. Ok, muchas gracias. Nada. Cristian, muchas gracias. Yo tengo una duda. Son dos. Una, ¿es el mismo número de marcadores que se utilizan para hacer una paternidad que para identificación humana en el caso de restos que se encuentren y que se quieran identificar por desaparición? Los básicos sí, son los mismos kits. Los mismos. Y la otra, de las cosas que a mí me han impresionado más en la situación actual del Rancho Izaguirre, en donde se encontraron tantos zapatos, mochilas, ropa, ahí si se hace una toma de muestras, se podría encontrar DNA de todas esas personas. ¿Sería fácil identificar a partir de solo ese material o esos objetos que se encontraron? Se puede encontrar ADN de contacto, ADN de sudor, pero pues también hay que tener en cuenta que podemos encontrar mezclas. Y podemos encontrar mezclas y ADNs incompletos, o sea, perfiles parciales, lo cual son complicaciones para la interpretación. ¿Qué pasa? En genética, y siempre se lo digo a mis alumnos, está un fantasma de la interpretación en el mundo forense, que es la unicidad. Muchas veces las personas en el mundo forense dicen, es que las huellas dactilares son únicas, el perfil genético es único, bla, bla, bla. Pero la verdad es que cuando estamos en casos reales, esto se pierde, porque una huella parcial no sirve tanto como una huella completa para identificar. Lo mismo, del tenis yo puedo sacar el ADN, pero si ese tenis lo tocaron más gentes, más delincuentes o más sobrevivientes, puedo tener un perfil. ¿Y qué pasa? Cuando tengo un perfil voy a tener varios marcadores. Cuando tengo un perfil, imaginemos, ¿algunos de ustedes han visto cómo son los perfiles de genética? ¿Algunos de ustedes saben cómo funcionan los STRs o microsatélites? Pues son como copias en tándem. Entonces un perfil genético me puede tener 15, 17. O sea que si supone que tengo la repetición 15 veces o 17 veces. Esa sería mi información de un marcador. Pero si tengo una mezcla puedo tener 14, 15, 16, 17. Entonces alguien 14, 15, 14, 16, 14, 17, 15, 17 puede entrar. Entonces eso le baja fuerza estadística a mi identificación. Ahora, si el perfil es incompleto, cada marcador que pierda también le baja poder estadístico. Combinado estos dos me puede dar que la información que obtengo de este caso sea muy pobre. Entonces cada muestra tendríamos que ver el resultado del análisis para ver qué tan informativo es o no desde el punto de vista genético. Sin embargo, es una práctica adecuada que nos dice la Cruz Roja de cuando tenemos este tipo de eventos, sacar fotos detalladas de todos los objetos para ver si un familiar los reconoce. Otra cosa es que se ha llegado a casos en los que las personas cambian de ropa de la que fueron desaparecidos. Pero aún así, pues sí, valdría la pena sacar estos análisis para ver si hay evidencias de que algunas de las personas que se están buscando pudieron estar en este rancho. ¿Alguien más, chicos? Pasa. Hasta allá.
Hola, buenos días. Gracias por la plática. Y mi pregunta es si alguna vez ha perdido una muestra y qué se hace en esos casos. No, no la he perdido nunca. Bueno, y otra pregunta, bueno, nosotros, bueno, algunas personas estamos como interesadas en esto de poder como contribuir con nuestro granito de arena de, pues, investigar o formar parte de esto de la genética forense, de poder localizar cuerpos, pero siempre llega como el miedo a qué nos podría pasar y a, pues, involucrarnos en esta parte sí puede ser como perjudicial para nosotros. ¿Usted cuál es su perspectiva de esto? ¿A qué te refieres con participar? Pues de estar en casos de peritos o así, O sea, de casos penales, al final del día es algo expuesto, ¿no? Entonces, de alguna forma puede ser contraproducente para nosotros mismos. Pues yo creo que para dedicarte al área forense necesitas tener como un cierto amor por la adrenalina. Okay. O sea, sí me he tocado, o sea, de esto, sobre todo cuando trabajo con personas desaparecidas y parece que es una desaparición forzada, pues sí vas con miedo de que no te vayan a parar los policías municipales, cosas por el estilo. O en los casos, como les digo, yo siempre cuando va a ser un caso penal, siempre les digo que lo que salga en el resultado es lo que se va a dar. O así me ha tocado algunos clientes que se quejan de que no dan el resultado que esperarían para exonerar a su cliente. Entonces sí hay adrenalina, sí. También hay adrenalina siendo oficial, sí. O sea, me tocó a mí estar en cateos donde llegaban los primeros respondientes y literalmente con orden de cateo llevaban como su pequeño ariete y volaban la entrada y uno nunca sabía si le iban a recibir a balazos. O sea, sí como que también tienes que tener ahí algo de amor por adrenalina y pues sí, o sea, sí conlleva un riesgo. Es como también el que hace alta montaña, pues sabe que si falla algo, pues... Sí. O el que hace rappel, sí es riesgoso, pero pues si te quieres dedicar a eso, pues hay que aceptar como los riesgos. También pensar que hasta manejar es un riesgo, ¿no? Pero pues sí es una actividad que da más riesgo que dedicarse a otros tipos de biología molecular. Que por ejemplo, también era todo un riesgo trabajar con muestras de COVID en el momento de la pandemia, y hubo gente que lo afrontó, entonces, pues sí, es riesgoso, sí es riesgoso. Okay. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yusel. Sobre la base de datos que tienen acerca de los perfiles de STRs, mi pregunta es si esta es una base de datos privada, pública, si entre fiscalías la comparten, sí, no, ¿por qué? A ver, cuando yo estaba ahí hace mucho tiempo, era una base pública, pero con acceso controlado. Okay. Pero la idea es que fuera una base nacional, nunca se ha logrado. De hecho, se siguen viendo, los colectivos siguen quejándose de que hay una base nacional de datos forenses, entre ellas la de genética. Entonces, en teoría tú no puedes tener acceso, pero si eres familiar de una persona desaparecida, sí puedes pedir como búsquedas y cosas por el estilo. Pero no es una base como, o sea, no es como el GenMap, donde tienes acceso a todo lo, no, o sea, pero obviamente las víctimas tendrían acceso como a verificar que esté los perfiles y esto, pero el problema es que no es unificado. Cuando estoy en el IMG tampoco se unificaba la de PGR, que es la teóricamente nacional, con la base de la Comisión Nacional de Búsqueda, lo cual dices, ¿cómo? O sea, ¿cuál es el problema? Que muchas veces los pobres familiares andan donando en Tamaulipas, en Ciudad de México, en las federales, en la Comisión Nacional de Búsqueda, luego se cruza la información y esto no. Ok, otra pregunta rápida. ¿Qué sucede en un caso donde un padre está buscando a su familiar, digamos, a su hijo o a su hija, y sucede que él no es el padre, cuando ven estos perfiles y no se comparten los STRs? A ver. Si el padre sabe que no es el padre, su muestra no sirve para cuestiones de identificación. Sí, exacto. Porque no va a tener relación de parentesco. Si la madre sabe que no es el padre, muchas veces uno le pregunta de forma discreta. Okay. ¿Vale? De todos modos, normalmente cuando tenemos padre y madre, siempre conviene
también la búsqueda con solo la madre, porque la madre está segura. Es seguro. Pero de todos modos, pues son como temas delicados, hay que tener mucha perspectiva de género como para asegurar con la madre, ¿no? Pues por el estilo. Y en otras cuestiones, por ejemplo, alguna vez me tocó un caso de que la persona que se iba a muestrear, no me acuerdo cómo surgió, pero me enteré de que su fenotipo era completamente femenino, pero su genotipo era masculino. Entonces también algo que puede pasar es que tú dices, chino, no, o sea, muestrea no Margarita y me está haciendo para el film masculino. Entonces todo eso hay que verlo, también hay que preguntarle, oye, no es adoptado, que también luego pasa, nos llevan a medio mundo hasta el maestro, ¿es el maestro qué? Entonces, pues sí, o sea, si el padre no es el padre, pues no sirve para cuestión de identificación, pero pues, ¿qué haces? Tú en la base de datos puedes como hacer búsquedas automáticas contra pedigrís, que son lo más fuerte, o contra personas. Si tú tienes un match contra personas, pero no puedes contra pedigrí, pues como que mandas la alerta para hacer un muestreo más detallado. Otra cosa que no se dice es que también se ve mucho la muestra de referencia directa. O sea, ¿qué pasa si tu familiar desaparece y tienes un cepillo de dientes, una ropa interior, o algo donde puedas obtener su perfil? Lo ideal sería darlo eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Eli me preguntaba, ¿son los mismos marcadores que utilizamos para prueba de paternidad que para identificaciones? Sí, pero el poder estadístico de una comparación directa es mucho mayor que el de una relación de familiar, y mientras más alejada está la relación familiar, menos poder estadístico tiene. O sea, la más fuerte siempre es papá y mamá contra los restos humanos notificados. Después tenemos hijo con cónyuge. El cónyuge obviamente no comparte DNA, pero fortalece la del hijo. ¿Por qué? Porque sabemos qué información tiene el hijo a partir del cónyuge, y la otra mitad tiene que ser muy importante con el papá. Pero ya en muestras de parentesco, abuelo, sobrino, tío, nieto, pues va bajando. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos relaciones de parentesco alejadas o ADN degradado, utilizamos herramientas extras, como puede ser marcadores de cromosoma Y, ADN mitocondrial, X. Por ejemplo, cuando está muy degradado el material, sabemos que el mitocondrial tenemos muchas más copias que de autosómico, entonces es más probable recuperar información contra pues el ADN mitocondrial del linaje materno. Entonces, una persona del mismo linaje puede tener coincidencias, aunque no sea la persona que busques. Por ejemplo, si hay personas que tristemente tienen varios familiares desaparecidos, si solo tienes mitocondrial, quizá no puedas saber cuál de los dos hijos es de la señora, ¿se me explico? Sí. Cromosoma Y, pues también para el linaje paterno, y en algunos casos especiales, cromosoma X nos puede ayudar a dar más informaciones en relaciones más distantes. Okay. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu charla. Para mí es muy importante que también tengamos esta perspectiva que nos aleja un poco de la academia y que ponga en perspectiva el impacto social que también puede tenerse en estas formaciones de ciencias genómicas, ¿no? Y bueno, básicamente creo que esa idea nos la transmitiste muy bien, y pues te agradezco mucho tu participación en estos seminarios. Espero que les haya gustado. Muchas gracias también por asistir.